Listo, muy bien. Entonces, les doy una bienvenida al curso de higiene y manipulación de alimentos. Muy buenas tardes para todos. Tenemos hoy nuestra primera sesión, hoy 9 de julio a las 5 de la tarde. Vamos, por respeto a las personas que se conectaron temprano, pues vamos a comenzar. Si alguien de pronto no tuvo conexión, se le cayó el internet, no se pudo conectar por cualquier motivo, no va a tener ningún problema porque las sesiones van a quedar grabadas. Yo las subo nuevamente al grupo el día de mañana para que ustedes puedan con eso diligenciar la evidencia número 1. Todavía no la vamos a diligenciar completa, todavía nos faltaría un poco de sesión. Hoy vamos a dar una pequeña introducción sobre el tema de la manipulación de alimentos y vamos a hacer la introducción al curso de cómo vamos a trabajar durante este mesecito. Bueno, muy bien. Mi nombre es Juan David Patiño Botero, soy instructor del Centro Agroecológico y Empresarial del SENA Regional Cundinamarca. De profesión soy ingeniero de alimentos y pues ya llevo varios años encargado del curso de manipulación de alimentos en los municipios de los cuales el centro hace parte o el centro tiene injerencia. Muy bien, vamos entonces primero a hablar de las normas generales para el curso, cómo va a ser un poco la metodología con ustedes, cómo vamos a trabajar para que ustedes tengan claro de esta manera cómo se va a realizar el curso. Bueno, en primer lugar, pues quiero hablar del manejo del grupo. Creo que con ustedes no va a haber ningún tipo de problema porque todos se conocen, pero en algunas ocasiones ha pasado que es gente de otro lado, no se conocen, se tratan mal, uno escribe a las 10 de la noche, el otro le contesta, bueno, eso pasa muchísimo. Con ustedes yo sé que eso no va a pasar porque realmente pues todos se conocen, hacen parte de una asociación, entonces pues no tienen ningún problema. ¿Cómo va a ser la metodología? Entonces cada 8 días nos vamos a encontrar los viernes a las 5 de la tarde. Si tienen algún problema con el horario, me avisan. Si lo quieren cambiar también me pueden avisar y no hay ningún problema, llegamos a algún tipo de acuerdo. Nos vamos a encontrar media horita, una horita, y va a ser cortico porque va a ser pues la introducción nomás. Pero la idea es que ya dentro de 8 días, junto con lo que vamos a ver hoy, ustedes tengan herramientas para resolver el taller número 1. El taller número 1 es el que ustedes tienen ahí, que es una sopita de letras. Entonces, eso va a ser con las herramientas. Cuando ustedes terminen, nos vamos a encontrar una vez cada 8 días. Ah, bueno, les quería decir, la metodología va a ser virtual, pero también va a tener videos. Me explico. Usted, por ejemplo, usted no se pudo conectar hoy. Por cualquier razón le pasó, no tenía energía, se le fue el internet, bueno, cualquier razón no se pudo conectar hoy a la clase. La clase la voy a subir el día sábado al grupo, queda con un video de YouTube, y ese video de YouTube lo que va a lograr es que usted pueda ver la evidencia, pueda ver la clase para resolver la evidencia. Después de que usted tenga todas las evidencias, cuando terminemos las 3 evidencias, usted me devuelve el paquetico, me lo deja donde doña Edna. Entonces ella me va a entregar los paqueticos y yo me los llevo. Y con eso yo los voy a certificar a ustedes en buenas prácticas de manufactura, que ustedes pues para todo el proceso que están adelantando como cooperativa, como asociación, perdón, pues lo van a necesitar. Entonces la metodología va a ser muy sencilla. Por eso esto no es camisa de fuerza. O sea, si usted realmente no se pudo conectar hoy, no tiene ningún tipo de inconveniente. Va a poder ver la clase el día de mañana en el video a otra hora y va a poder esta semanita empezar a resolver la primera evidencia que le dejé, que es la sopita de letras. Vamos a trabajar 3 evidencias. Bueno, es importante mencionar que se pueden conectar varias personas desde el mismo dispositivo. Hay personas que son familiares y todos pertenecen a la asociación, pues no tienen ningún problema porque se pueden conectar todos al mismo tiempo del mismo dispositivo. No hay problema con eso. Puede ser por unidad, no hay problema porque realmente lo que me mide la evidencia pues son los talleres que usted va a diligenciar. Para esos talleres lo pueden hacer máximo 2 personas o hasta 3 máximo. Ya si son 4 o 5, todos no, ya tendrían que hacer otro tallercito. Máximo, ojalá solo sean 2 personas o individual. Yo dejé tallercitos para todas las personas. Si alguna vez de pronto no lo han reclamado todavía, lo pueden reclamar donde doña Edna. Ella los tiene, yo se los dejé los paqueticos para que ustedes los puedan llenar. Muy bien.
Eso de manera general es la metodología, o sea que no vamos a tener problema, vamos a trabajar muy, muy sabroso, vamos a adquirir conocimiento de alguna manera. Vamos a comenzar entonces a entrar en materia. Vamos a hablar hoy de cómo nace el tema de la manipulación de alimentos. Entonces, para eso nos vamos a tener que devolver en el tiempo. ¿Por qué devolver en el tiempo? Aquí se los dejo abajito. Hay una frase que es anónima, pero me parece que es extremadamente diciente. Los paquetes pueden estar de manera electrónica, claro, yo se los puedo pasar, no hay ningún problema, los subo también al grupo por si alguien no lo pudo reclamar, va a un internet, a un cibercafé, lo imprime y lo diligencia. Tampoco hay problema, se los puedo facilitar, no hay lío con eso. Listo, entonces, para poder hablar de esto, voy a mencionarles una frase muy diciente para mí, dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué quiere decir eso? Los voy a contextualizar un poquitico a lo que estamos viviendo hoy en día. Aquí, por ejemplo, que yo veo, doña Rocío va en un bus y una de las razones o los requisitos que tiene para montarse ahí es utilizar un tapabocas. Estas pandemias, como la que estamos viviendo ahorita, esto no es nuevo, esto ya lo habíamos vivido y lo habíamos vivido en condiciones peores a las que estamos viviendo ahorita. Vamos a imaginarnos y a transportarnos al año 1300, 1300, una época totalmente oscura donde no había absolutamente nada de ciencia, no habían vacunas, no habían antibióticos, no habían médicos, no había nada. Era una época totalmente incipiente, triste, era lúgubre. ¿Por qué? Porque apareció una enfermedad que mataba a las personas en 8 días y se llamaba la peste negra. La peste negra era una enfermedad bacteriana, eso lo sabemos ahorita, pero ellos no lo sabían. Es una enfermedad bacteriana que se transmite por medio de las pulgas. Las pulgas pican a las personas y cuando las pican les transmiten la enfermedad y al transmitirle la enfermedad, pues la persona se empieza a poner negra y a los 8 días se muere, le dan fiebre, se dan unos bubones, se llama, por eso se llama también la peste bubónica, y las personas se morían. ¿Qué era lo delicado de esto? Hoy en día nosotros decimos, no, pues gracias a Dios tenemos médicos, tenemos hospitales, tenemos clínicas. Hoy en esa época no. Les voy a decir algo. ¿Saben qué era lo más parecido a un médico? Lo más similar a un médico era un barbero. De los barberos que nosotros conocemos, ellos no solo afeitaban, sino que además de eso quitaban dientes, sacaban uñas encarnadas, cosían, suturaban carne cuando habían cortaduras. Y eso era lo más parecido que había a un médico. De resto no había absolutamente nadie más. Habían unos herbolarios que eran personas que trabajaban con ramas y daban bebidas y digamos que muy indígena el tema, pero eso era lo más parecido a un médico. ¿Por qué? No había microbiología, no existía el microscopio, no habían cirugías. Imagínense que la gente de lo que más se moría en esa época, antes de la peste negra, era apendicitis y le decían el mal del costado. A usted lo cogía un dolor y le daban 4 o 5 días y ya usted se moría y no había absolutamente nada que hacer. ¿Por qué? Porque abrir un cuerpo, o sea, abrir un cuerpo para mirar qué tenía era pecado. De hecho, los muertos cuando morían, pues hoy en día si usted va a una facultad de medicina, hay cadáveres en el anfiteatro. Hay cadáveres, usted los abre y puede mirar por dentro, las venas, los músculos, los tendones, todo un mundo que hay adentro. Pero en esa época eso era prohibido. ¿Por qué? Porque era pecado. Y estaba relacionado con la nigromancia, era el pecado en el cual caían, que era un tema de brujería y de adivinación por medio de los muertos. Entonces, no se podía hacer. ¿Cuál era el grave problema que había en esa época? El grave problema, como usted lo quiera ver, ¿cierto? Puede que para usted sea una ventaja, pero era una sociedad extremadamente teocéntrica. Cuando yo hablo de teocentrismo, estoy hablando de que toda la sociedad giraba en torno a Dios y a la religiosidad. Un ejemplo, explotaba un volcán. Hoy en día sabemos que el volcán hace explosión porque se llenó de lava y la lava pues brotó, porque las capas tectónicas se movieron. Lo mismo un terremoto, todo tiene una explicación científica.
Pero en esa época todo, absolutamente todo, se explicaba desde la espiritualidad. Mejor dicho, si explotaba un volcán es que Dios los estaba castigando, Dios estaba molesto por algo. Si existía un terremoto, era una maldición, era que el pueblo se estaba portando mal. Bueno, cualquier razón que usted quiera interpretar frente a eso. De hecho, la enfermedad se consideraba como una maldición. ¿Qué pasaba? Además de esto, había un contexto de conflictos entre digámoslo así, entre las personas de las distintas religiones que habían en la época. ¿Qué religiones habían en la época? Estaban los cristianos, estaban los musulmanes y estaban los judíos. Entre todos ellos habían conflictos, incluso conflictos bélicos, de ahí se desprendieron lo que llamábamos la Guerra Santa o las Cruzadas, y en ese sentido, bajo ese concepto, ¿cómo les parece que a los judíos no les daba peste negra? A ellos casi no se veían afectados por la peste negra. De esta manera, entonces, los cristianos y los musulmanes les empezaron a echar la culpa y le decían, hermano, usted fue el que trajo esa enfermedad, eso es una maldición conjurada por demonios, y empezaron a perseguir a los judíos. Pero ¿cómo le parece? Le voy a explicar cómo le parece que a los judíos no les daba peste negra, era simplemente por las condiciones higiénicas que ellos tenían. Si alguien alguna vez ha leído la Biblia, el Evangelio, independiente de la religión que sea, porque voy a hacer es una referencia histórica más que otra cosa, en un pasaje del Evangelio, los fariseos, que eran judíos así supremamente practicantes, le preguntaron a Jesús que por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Pero obviamente no le decían esto porque si no se lavaban las manos les daba diarrea, les daban parásitos, lombrices. No, era porque si ellos no se lavaban las manos para comer, quedaban impuros para celebrar el rito judío. O sea, no podían entrar a una sinagoga y orar porque estaban impuros al no lavarse las manos antes de comer. Entonces, además de esto, tenían un montón de prácticas de aseo que les permitían que en la época de la peste negra no se contaminaran. Se decía que un judío practicante del 1300 se podía bañar hasta 7 veces, las manos, la cabeza, los pies, el cuerpo, mientras que un cristiano o un musulmán se bañaba una vez cada 2 meses. Entonces miren la diferencia. Mientras que el judío era completamente aseado, los cristianos y los musulmanes no. Era un tema cultural. ¿Qué pasaba? Esas técnicas de aseo fue las que salvaron a los judíos de contraer la enfermedad. ¿Qué pasó? Entonces empezamos a hablar de lo siguiente, y es que imagínense nomás esto que le estoy contando, como es de dantesco, por decirlo de alguna manera. Desde el año 1300 hasta el año 1900. ¿Por qué pongo el año 1900? Porque en el 1900 se creó el primer antibiótico. O sea, pasaron 600 años con una gente que no tenía médicos, no tenía microbiología, no tenía vacunas, no tenía antibióticos. Y la pregunta es, ¿cómo es que esta enfermedad que mató cerca del 40% de la población, óigame esto, del mundo, el 40% de la población del mundo lo mató la peste negra? ¿Cómo hizo para sobrevivir esta sociedad a una enfermedad tan grave sin herramientas? Oye, sin herramientas, cuando le digo sin herramientas es que no tenían médico, lo más parecido era un barbero. Imagínese, usted viene enfermo, irse para donde el barbero a que le diga qué tiene. Póngase nomás en ese contexto. No tenían microbiología, o sea, no había microscopio, no sabían que había microorganismos, ¿no? Era incierto. Todavía pensaban que era una maldición o una brujería. Y además de eso no tenían saneamiento, no había acueducto, no había alcantarillado, era toda una ratonera, un basurero, olía feo. Entonces, en estas condiciones, ¿cómo hizo una sociedad para sobrevivir 600 años? Y la pregunta y la respuesta a esto es control sanitario. ¿Y qué era control sanitario? A las monarquías de la época, a los reinos, les tocó crear una legislación obligatoria para poder preservar la vida de las personas que vivían con ellos. Un ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, el uso de tapabocas es
obligatorio. ¿Y obligatorio por qué? Obviamente nosotros tenemos conciencia que es por nuestra salud, pero al gobierno le tocó emitir unas resoluciones para darle obligatoriedad a este requisito. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el uso del tapabocas previene el contagio de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Como se dieron cuenta al tiempo, mucho tiempo después, que la peste negra era transmitida por las ratas, y las ratas tenían pulgas y las pulgas picaban a las personas, entonces empezaron a hacer control sanitario en manipulación de alimentos, en aseo de las viviendas, en aseo personal, en fumigaciones, y eso hace parte de un plan de saneamiento básico que es uno de los requisitos dentro de la manipulación de alimentos, el plan de saneamiento. Entonces, este es simplemente un ejemplo y por eso vuelvo y pongo la frase que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué? Porque lo que estamos repitiendo ahorita ya lo vivimos hace muchos años más y en peores condiciones. Entonces, si ahorita tenemos herramientas científicas, microbiología, médicos, hospitales, seguramente podremos afrontar esta enfermedad mucho mejor de lo que afrontó la enfermedad de la peste negra, la sociedad del año 1300. Entonces seguramente lo podemos hacer si solo si tenemos un control sanitario. ¿Y en qué consiste eso? Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social. Eso ya no lo sabemos de memoria. Entonces, por favor, compañeritos, aprendices, vamos a tratar de ganar esta lucha. No queremos que más personas se enfermen. Ustedes saben que esto está bien complicado. Tenemos vacunas hoy en día y obviamente muy respetable las personas que no lo vayan a hacer, pero seguramente que eso va a ayudar a mitigar un poco más la enfermedad. Muy bien, quería darles esta introducción para decirles que esto no es nuevo y que esto, lo que estamos viendo ahorita, hace parte de la manipulación de alimentos. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de un tema fundamental y es sobre el tema de la peste negra. Vimos el primer término que vamos a encontrar en el taller. El término es el término de la zoonosis. Entonces, la zoonosis, cuando hablamos de una enfermedad zoonótica o de la zoonosis, hablamos de una enfermedad que es transmitida por animales. Por ahí viene la palabra zoo, de ahí viene zoología, zootecnia, zoológico, y gnosis es transmisión. Entonces hablamos de la zoonosis como una enfermedad transmitida por animales. Ojo con lo que les voy a decir. Cualquier animal tiene la posibilidad de transmitir enfermedades. Pongo muchos ejemplos: el gato, el perro, la vaca, el cerdo, el ratón. Uno de los más comunes que podemos encontrar todos los días. Voy a empezar a hablar de cada uno. Entonces, el gato tiene la posibilidad de transmitir una enfermedad que se llama la toxoplasmosis. Es una enfermedad parasitaria muy peligrosa que puede dañar a las mujeres gestantes, o más bien puede dañar al feto de las mujeres que están gestando, que están en embarazo. ¿Por qué? Porque este parásito puede migrar por vía placentaria y hacer un daño gravísimo en el feto nervioso, de la visión, cerebro, el crecimiento. Un niño que no se le detecte toxoplasmosis temprano, más bien a la mamá, puede quedar con serios problemas a futuro. Entonces, es una enfermedad gravísima. Ahorita voy a explicar un poco el mecanismo de transmisión. Si hablamos del perro, hablamos de la fiebre Q, una fiebre transmitida por garrapatas o la también llamada fiebre de garrapatas. Usted tiene su perro, el perro adquiere garrapata, la garrapata va, usted duerme con el perro, se le pasa por la noche, lo pica y le puede transmitir esta enfermedad. La vaca, ojo con lo que les voy a decir, la vaca tiene un potencial gravísimo de transmitir enfermedades. Una de esas es la brucelosis. La brucelosis se transmite por consumir leche o productos lácteos crudos. Crudos, cuando está hablando de productos lácteos crudos, son productos que no han recibido ningún tipo de tratamiento térmico, no se han pasteurizado, por lo menos hervido, no se le ha hecho ningún proceso. De ahí la importancia que nosotros no consumamos leche cruda, así solita de la vaca. Hace años eso era, yo me acuerdo que estaba pequeño y llevaban una tal leche postrera y eso lo comían con plátano y bocadillo. Eso pues era la panacea, pero hoy en día no se puede porque tenemos un brote de brucelosis en Colombia. ¿Listo? El cerdo, carne de cerdo mal cocida, de cerdos contaminados, podemos obtener la cisticercosis, que son unos gusanos pequeños que nosotros consumimos, unos quistes, y esos quistes pueden llegar incluso al cerebro,
o sea, en el cerebro terminamos con unos huevitos que lastimosamente nos pueden hacer mucho daño. Y por último, voy a hablar de los roedores, en especial de la rata, que tiene el potencial más alto de transmitir leptospirosis, producto del orín. ¿Por qué menciono la rata? A ver, todos los animales mamíferos tenemos la posibilidad de transmitir leptospirosis, pero la rata más porque la rata utiliza la orina como una marca para poderse guiar. Las ratas, a pesar de lo que la gente piensa, son bastante cegatonas, son muy ciegas y eso les permite, o más bien las obliga a utilizar su orina para marcar el rastro de por dónde van. Entonces, si ellas pasan por encima de los alimentos, pueden llegar a tener trazas. Si nosotros no lavamos bien los alimentos, pues podemos consumir orines de rata. Entonces, esta es la zoonosis. Primer término está en el taller, lo pueden ir buscando cuando termine la sesión. Zoonosis. Segundo término importante que vamos a trabajar el día de hoy es el término de vector. El vector es quien lleva, es un organismo invertebrado que lleva o que porta una enfermedad. El ejemplo de la peste negra, quien lleva ese o el vector de esa enfermedad es la pulga, ese es el organismo invertebrado. De la garrapata, de la fiebre cupo y la garrapata, del dengue hemorrágico, del chikungunya, del Zika, pues encontramos el Aedes aegypti, que es un mosquito que pica a las personas. Eso es cuando hablamos de un vector. Y el siguiente término es el vehículo. Ese vehículo es quien lleva el vector y ese vector cuando se hace necesario, ¿no? Y ese vector es el que transmite la enfermedad. En el caso del perro, por ejemplo, vemos que el perro en esta diapositiva lleva consigo garrapatas. Esa garrapata puede picar a una persona, sacarle la sangre y al morderla, pues le puede transmitir una enfermedad de erliquiosis, por ejemplo. El Aedes aegypti es este mosquito que tiene la posibilidad de transmitir Zika, dengue hemorrágico, dengue común, chikungunya, paludismo. Uy, no, eso tiene un montón de enfermedades. Este no necesita vector, él mismo volando se va. Y también encontramos la paloma, eso es un ejemplo más, cómo la paloma en sus alas puede transmitir ácaros que transmiten enfermedades respiratorias o incluso bacterias en su materia fecal que pueden producir histoplasmosis. Aquí les voy a poner unos ejemplos. Esta es la peste negra. La peste negra viaja, esta pulga viaja en las ratas y la rata pues puede entrar a cualquier lugar que no sea un lugar sanitario, que tenga las adecuaciones sanitarias. La pulga pica a las personas y al cabo de 8 o 15 días empiezan con estas pápulas negras, bubones negros, y se pueden morir muy fácilmente. Hoy en día pues ya tenemos antibióticos y seguramente que la gente no se va a morir tan fácil, pero puede pasar. Todavía hay brotes de esto. Hablamos aquí la cisticercosis. Entonces, cómo al consumir carne de cerdo mal cocida podemos consumir estos quistes. Estos quistes son huevitos de este gusanito, es un helminto, es una tenia. Esa tenia puede migrar hasta el cerebro y hacer mucho daño. Entonces nos puede generar bastantes dificultades. Y por último, la toxoplasmosis. Pues aquí vemos cómo la materia fecal de los gatos de un gato infectado, ¿no? Puede contener toxoplasma. Ustedes que son del ámbito rural, todos en la finca tenemos un gato, o la gran mayoría. Ese gato hace sus necesidades en la tierra. En esa tierra yo siembro lechuga, o siembro fresa, o siembro espinaca, cualquier verdura. Esa materia fecal del gato entra en contacto con la lechuga, con la verdura que esté sembrando, y a la hora de consumirlo, pues me puedo enfermar. Si no lo lavo y lo desinfecto bien. Ese es el primer camino. El segundo camino son las personas que son de pronto muy amantes de los gatos, entran en contacto con un gato, con la materia fecal del gato, porque el gato cuando va a la arena, él tapa, y al tapar, pues sus manitos se untan de materia fecal, después él se acicala y empieza a bañarse, que nosotros decimos así, se acicala, y la materia fecal pasa al pelo. Después, perdón, yo tengo contacto con el pelo y puedo contraer toxoplasmosis. Entonces, esas son las formas en las cuales yo puedo hacer esto. Para esto, entonces, se crea en Colombia una normatividad frente al tema de la manipulación de alimentos. Esto es fundamental, que es la resolución 2674 del año 2013. Esta resolución es fundamental que nosotros
La vamos a trabajar durante toda la sesión y habla sobre todo lo que tiene que ver con la manipulación de alimentos. Bueno, traté de ser muy puntual, vamos media horita a trabajar hoy por el tema de la conexión, me dicen cómo les va. Entonces, les dejo, pueden empezar a trabajar la sopita de letras que les dejé. Van a encontrar muchos de los conceptos que vimos hoy. Y la próxima sesión acabamos con ese tallercito que era el más largo, para empezar ya a darle fuerte a los otros dos talleres. Entonces, esa es la manera de presentar las evidencias. Cuando las acaben, se las entregan a doña Edna o le pueden tomar foto y me la envían al WhatsApp, también es otra opción, no hay lío. Espero que esta metodología les guste, sea de su agrado, les guste las sesiones y puedan ver el video las personas que no pudieron asistir a la sesión hoy. Entonces, trato de ser muy puntual, media horita. Les deseo a todos una muy feliz resto de tarde. Eh, Me perdí la respuesta a la pregunta anterior, gracias. Nicolás, ¿me puedes repetir a qué te refieres? No te comprendí muy bien la pregunta. Saludos, me perdí la respuesta a la pregunta anterior. Sí, porque pueden, por ejemplo, cuando terminen la evidencia, por ejemplo, la sopita de letras la terminan y le toman fotico, la marcan, obviamente la marcan, le toman fotico y esa me sirve como evidencia, no la tienen que llevar hasta donde doña Edna. Los que no recogieron los formatos, yo se los envío el día de mañana, me acuerdan en el grupo, me escriben y yo se los envío de forma digital, que usted los puede imprimir para poderlos realizar en su casa. Entonces, cualquiera de las dos formas es valedera. ¿Listo? Listo. Entonces, correo, ya les voy a dar mi correo. Es el siguiente, J. Esto no pasa por momentos. Gmail.com. Ahí se los dejo. Ese es mi correo, me pueden, es como el Gmail que es más fácil, pero el del SENA que es institucional es muy complejo. Ahí me pueden escribir si tienen alguna duda, inquietud, enviar de pronto las evidencias o también al WhatsApp es válido, me pueden contactar por ahí. Les deseo a todos una muy feliz tarde. No sé si de pronto alguno tiene alguna otra pregunta que le pueda resolver y si no es así, entonces estamos en contacto por el grupo y nos volveríamos a ver el próximo viernes a las 5 de la tarde. Ok, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Feliz tarde para todos. Igual, buena tarde. Muchas gracias, Juan David. Muy amable, buena tarde. Listo, sí señor, claro que sí.